estudiantes. Soy la profesora Bárbara Riquelme y hoy seguiremos con el tema de las disoluciones químicas, los factores que afectan a la solubilidad y las concentraciones químicas. El objetivo es explicar por medio de modelos y la experimentación las propiedades de las soluciones en ejemplos cercanos, considerando el estado físico, sólido, líquido y gaseoso, sus componentes y la cantidad de soluto disuelto, que es la concentración. ¿Qué factores afectan la solubilidad? Primero que todo, debemos recordar qué es la solubilidad. La solubilidad se define como la máxima cantidad de solutos que puede disolver en una cantidad determinada de disolvente a una temperatura específica. ¿Cuáles son los factores que afectan? Naturaleza de sus componentes, la temperatura, la presión y el grado de división. La naturaleza de sus componentes se simplifica en una frase. Lo semejante disuelve lo semejante. ¿Qué quiere decir esto? Que la solubilidad es mayor entre las sustancias cuyas moléculas son análogas eléctrica y estructuralmente, cuando existen semejanza en las propiedades eléctricas del soluto y del disolvente. Las fuerzas intermoleculares son fuertes favoreciendo la disolución de una en la otra. ¿Qué quiere decir esto? Que si las moléculas tienen comportamientos físicos y químicos similares, estas pueden disolverse con la otra. ¿Por qué no podemos disolver agua con aceite? Es porque una es polar y la otra apolar. Por ende, no logran juntarse, ya que tienen diferente comportamiento. La temperatura es otro de los factores que nos afecta directamente la solubilidad. Recuerda que la solubilidad es la cantidad que podemos disolver de un soluto en un solvente. Esta tiene diferente comportamiento en sólidos y en gases. En los sólidos, al aumentar la temperatura se facilita el proceso de disolución de un soluto en el disolvente. ¿Qué quiere decir esto? Que a más temperatura va a poder disolver más cantidad, como vemos en el gráfico acá abajo. Recuerda que los gráficos en el eje Y vamos a tener la solubilidad, que son los gramos dividido en 100 gramos de agua. Y en el eje X vamos a tener la temperatura. Existen algunas excepciones, como la sal común, que es el cloruro de sodio. Esta va a disolver siempre la misma cantidad independiente de la temperatura en que la pongamos. Sin embargo, el azúcar, a medida que aumenta la temperatura, va a aumentar su solubilidad. O sea, que a 90 grados vamos a poder disolver aproximadamente 400 gramos de azúcar. Sin embargo, a los 10 grados Celsius solo podemos disolver 200. En cambio, los gases, la solubilidad en agua suele disminuir al aumentar la temperatura de la disolución, pues las moléculas de gas, al poseer mayor energía cinética, tienden a volatilizarse. ¿Qué quiere decir esto? Recordamos que que las moléculas gaseosas son altamente locas, están en constante movimiento. Entonces, si le agregamos más energía, su movimiento aumenta mucho más y esto genera que no pueden juntarse con otras, disminuyendo su solubilidad. La presión no afecta notablemente en los sólidos, ¿ya? Ni tampoco en los líquidos. Es algo totalmente imperceptible, por lo tanto, la presión solo afecta en los gases. Hablamos de disminuir la presión cuando tienen más espacio las moléculas gaseosas y aumentamos la presión cuando disminuimos su espacio o su volumen para moverse, tal como mostramos en el ejemplo acá. La bebida tiene este líquido lleno de sustancias químicas y además contiene un gas. El gas se mantiene unido a la bebida simplemente porque le mantenemos la presión, o sea, lo mantenemos con tapa. Al momento de destaparlo y servirlo en un vaso o mantenerlo en la misma botella, esta empieza rápidamente a liberar burbujas. Y al liberar burbujas, le estamos quitando la presión y el gas se volatiliza, se nos va y por eso la bebida nos queda sin gas. Finalmente tenemos el grado de agitación.
Entre más agitamos, más cantidad de moléculas disolvemos. Al disolverse el sólido, las partículas del mismo deben difundirse por toda la masa del solvente. Este proceso es lento y alrededor del cristal se forma una capa de disolución muy concentrada que dificulta la continuación del proceso. Al agitar la solución, se logra la separación de la capa y nuevas moléculas del solvente alcanzan la superficie del sólido. Por ende, si nosotros revolvemos una mezcla, lo más seguro es que podamos disolver más cantidad de soluto. Ahora continuaremos con un tema totalmente diferente, que son las concentraciones químicas. Anteriormente habíamos visto las concentraciones físicas, que son las concentraciones porcentuales, porcentaje masa-masa, masa-volumen y volumen-volumen. Sin embargo, hoy trataremos las concentraciones químicas que se dividen en tres: la molaridad o concentración molar, la molalidad o concentración molal y la fracción molar. La molaridad o concentración molar es la relación que existe entre los moles de soluto sobre el volumen de la disolución. Debemos recordar que los moles los representamos con una n y su unidad son moles. El volumen de la disolución va a estar en litros. ¿Ya? Un ejemplo de esto. ¿Qué cantidad de moles de azúcar se deben disolver para preparar 250 ml de café con una concentración 0,34 molar? Y nos indican que la masa molar del azúcar es 342,29 gramos mol. Lo primero que yo recomiendo es reconocer los datos que nos están dando y que nos están preguntando. Nos damos cuenta con la pregunta que nos están preguntando por los moles de azúcar. Al decir moles de azúcar, nos damos cuenta que esta será nuestra incógnita. Nos da la concentración molar de 0,34 y un volumen de 250 ml que transformamos a litros. Recuerda que para transformar de ml a litros debemos dividir los mililitros en mil. Luego, reconocer qué fórmula nos están preguntando. ¿Cuál es la fórmula si estamos hablando de molaridad? ¿Cómo sabemos qué es molaridad? Por este numerito de acá, porque nos está dando una concentración molar. Por ende, la fórmula va a ser moles de soluto en volumen de disolución. Desarrollo. Reemplazamos nuestros datos. Tenemos la M, que serían 0,34 molar, los moles del soluto, que en este caso son los moles de azúcar, y el volumen de la disolución, que serían 0,25 litros. Si nos damos cuenta, nuestra incógnita son los moles de azúcar. Por ende, debemos despejarla igual como una X en matemática. El 0,25 al estar dividiendo va a pasar para el otro lado del signo igual multiplicando. Eliminando las unidades de litro, nos va a quedar 0,085 moles de azúcar, que sería la respuesta de nuestra pregunta. Disculpen, continuamos. La molalidad o concentración molar son los moles de soluto dividido la masa de solvente en kilogramos. Debemos recordar entonces que la unidad de molalidad va a ser los moles dividido en kilogramos. La cantidad de sustancia, N, que van a ser los moles, y la masa del solvente debe estar siempre en kilogramos. Ejemplo, determine la concentración molar de una solución formada por 428 gramos de CO2 en 2 kilogramos de agua. Lo primero que hacemos es reconocer los datos. ¿Cómo yo me doy cuenta de cuál es mi soluto y cuál es mi solvente? Por las cantidades de las sustancias, simplemente. El que tenga menos cantidad va a ser nuestro soluto y el que tenga mayor cantidad es el solvente. Por ende, la masa del soluto son 428 gramos, nos indican su masa molar de 44 gramos mol y la masa del solvente, que serían 2 kilogramos. Como nos están pidiendo la concentración molar, la fórmula son los moles de soluto dividido la masa del solvente. Primero que todo, debemos calcular los moles. Y los moles debemos recordar que es la masa dividido la masa molar. Por ende,
La masa del soluto son 428 gramos y su masa molar 44 gramos mol. Por ende, la respuesta nos da 9,72 moles. El segundo cálculo, ya teniendo los moles, podemos llegar a la molalidad, reemplazando los moles de solutos y la masa del solvente. Serían 9,72 moles dividido en 2 kilogramos. Su resultado, 4,86 mol kilogramos, que significa que hay 4,86 moles en cada 1 kilogramo de agua. Finalmente, la fracción molar la vamos a representar con una X y la fracción molar no presenta unidades. La N la vamos a representar por los moles, la masa debe estar en gramos y la masa molar en gramos mol. La fracción molar tiene la característica de que podemos calcular la fracción molar del soluto y la fracción molar del solvente, teniendo en cuenta que vamos a dividir moles de soluto divididos los moles de solución, y para el solvente los moles del solvente divididos los moles de la solución. Si queremos comprobar la fracción molar del soluto más la fracción molar del solvente, siempre va a ser igual a 1. Un ejemplo. Calcule la fracción molar del soluto y solvente de una solución formada por 30 gramos de zinc que fue mezclado con 200 gramos de ácido sulfúrico y nos da sus respectivas masas molares. Los datos, en este caso, yo recomiendo separarlos por soluto y solvente. De esta manera nos quedaría que el soluto, en este caso el zinc, nos va a dar la masa de 30 gramos y la masa molar 65 gramos mol. Y el solvente, que sería el ácido sulfúrico, serían 200 gramos y su masa molar 98 gramos mol. Calculamos los moles en cada uno de ellos. Los moles en el caso del soluto van a ser 30 gramos divididos 65 gramos mol. Sus moles 0,46. En el caso del solvente tenemos 200 gramos dividido 98 gramos mol, que nos va a dar 2,04 moles. Luego de ya tener esto, debemos calcular siempre los moles de la solución. ¿Y cómo hacemos eso? Simple. Los moles de la solución va a ser la masa de soluto más los moles de soluto más los moles del solvente. Ahí tenemos un errorcito. Por ende, los moles de la solución van a ser 0,46 moles más 2,04, donde la suma de ambos moles, ya, perdónenme ahí, sería 2,50. Con estos datos entonces podemos calcular ya la fracción molar, teniendo los moles de soluto y los moles de la solución, y los moles del solvente con los moles de la solución. 0,46 moles dividido en 250 nos da 0,18. Y la fracción molar del ácido nos da 0,81. Si sumamos estos dos, nos da 0,99, aproximadamente 1. Acá les presento un ejemplo que me llamó muchísimo la atención de una prueba de selección universitaria del 2018, la cual dice lo siguiente. La tabla presenta valores de solubilidad de bromuro de potasio y yoduro de potasio a diferentes temperaturas. Las solubilidades respectivas nos dan en una tabla y nos dicen, de acuerdo con la tabla, cuál de las opciones presenta una clasificación correcta para los sistemas 1 y 2. Entonces, miramos nuestro sistema y nos dice que son 100 gramos a 80 grados Celsius. Entonces, ¿qué debemos mirar? La temperatura de 80 grados Celsius y cuánto es lo máximo que puede disolver de bromuro de potasio. Como en este caso son justo 100, igual que en el sistema, vamos a decir que es saturado. Luego nos vamos al sistema 2, que nos dice que a 20 grados son 190 gramos de KI, pero en 20 gramos solo podemos disolver 145 gramos de yoduro de potasio. Como el número del sistema 2 de 190 supera los 145, podemos decir que es un sistema sobresaturado.
Nuestra respuesta correcta sería la letra E. Este otro ejemplo nos dice, suponiendo que las siguientes figuras, las esferas representadas corresponden a solutos disueltos en un volumen designado, ¿cuál de las soluciones es la más concentrada? Yo les recomiendo hacer algo matemático. Dividimos la cantidad de pelotitas en la cantidad de ml. De esta manera nos quedaría 3 pelotitas dividido en 20 ml, que nos darían 0,15. 4 pelotitas dividido en 40 ml nos daría 0,10. 6 pelotitas dividido en 60 ml también nos daría 0,10. 5 pelotitas dividido en 80 nos daría 0,06. Y finalmente 7 pelotitas en 100 ml nos darían 0,07. ¿Cuál de todas tuvo mayor número o mayor concentración? El 0,15. Por ende, nuestra respuesta correcta sería la letra A. Muchas gracias por tu atención y participación. Realiza tus consultas al correo profbarbara.scq@gmail.com. Recuerda que los errores no son fracasos, son señal de que lo estamos intentando. Y intentarlo siempre es bueno. Así que te invito a que puedas realizar tus guías y nos vemos en la próxima clase o video. Saludos, un abrazo gigante y cuídate mucho.